Bendiciones a todas mis amores. Estamos súper felices de estar aquí un día más en nuestro podcast de Hermana a Hermana. Le damos la bienvenida a cada una de ustedes que nos escuchan en este día. Le doy la bienvenida a Miosotis una vez más por estar aquí con nosotras. Súper feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un tema poderosísimo que estuvimos haciendo el taller la semana pasada en el grupo que corre mío, y ya les hablaremos un momentico de ese grupo, pero estuvimos hablando de nuestro propósito. Contestamos a la pregunta ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Así es que súper felices. Si estás interesada en ser parte del grupo de Miosotis, se reúnen todos los jueves a las 7 de la noche, hora Nueva York. Les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan registrarse y puedan ser partícipes. También les voy a dejar el enlace de las redes sociales de Mio. Y si quieren saber más de nosotras, quieren saber más de quién es Mío, grabamos un podcast, que es el podcast número 0, y ahí pueden encontrar toda la información acerca de nosotras. También tenemos el podcast número 1, que habla de la ansiedad y cómo ser libres de ansiedad. Y en esta vez vamos a hablar del propósito para tu vida. Así es que no siendo más, vamos a empezar. Mío, estoy súper feliz de tenerte aquí conmigo de nuevo. Gracias, Diana, gracias. Yo también súper contenta y bendecida de estar aquí contigo y con todas ustedes en esta segunda, ¿cómo se diría? Episodio de Hermana a Hermana. Muchos por venir y contenta de estar aquí con ustedes. Dios las bendiga a todas. Muy feliz de estar aquí, poder compartir este tema tan importante que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, Mío. En este día vamos a estar contestando a preguntas que ustedes han enviado y preguntas que también Mío pensó para poder tener una buena conversación en este día en cuanto al propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Así es que vamos a comenzar, Mío. Muy bien, bueno, la semana pasada hablábamos, ¿verdad? El taller fue ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Y tú nos hablaste, Diana, del propósito y del llamado, ¿verdad? Que estamos aquí con un propósito y un llamado. Entonces, vamos a comenzar porque muchas no entendemos cuál es, ¿verdad? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el llamado? ¿Y qué diferencia, verdad? ¿Por qué son dos cosas diferentes? Entonces, vamos a comenzar por ahí. Amén, amén, Mío. Exactamente. Para contestar a la pregunta, al para qué estoy aquí en esta tierra, es simplemente la respuesta simple. Muchas veces nosotros nos ponemos demasiados comentarios en nuestra propia mente que no nos permiten ver la simpleza del por qué estamos aquí en esta tierra. El Señor nos ha posicionado en esta tierra para cumplir con un propósito que ya vamos a ver cuál es y para cumplir con el llamado que Él nos ha entregado. Eso sí de sencillo, por eso estamos aquí en esta tierra. Ahora, el propósito lo podemos encontrar en Isaías 43, 6, 7. Allí en este, denme un segundo, mis amores, que es que tengo WhatsApp prendido y me llegan todos los mensajes y se escuchan, pero ya creo que lo apagué. Seguimos aquí con nuestro propósito. El Señor dice en Isaías 43, 6, 7, que el Señor llama a sus hijas, dice claramente la palabra, dice que los llama para la gloria suya, que Él nos ha creado para cumplir con ese propósito que es glorificar su nombre. Entonces, cuando tú glorificas el nombre del Señor, tú estás cumpliendo con el propósito. Y hablábamos, el jueves les explicaba a las damas que nosotras todas somos creación del Señor, ¿verdad? Los árboles, los animalitos, nosotros los humanos, todo lo fue creado por el Señor. Pero hay algo que nos hace diferentes a todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora pasamos de ser creación del Señor, aunque seguimos siendo creación del Señor, ahora pasamos a ser hijas de Dios. Pasamos a ser hijas de nuestro Creador. Y eso nos hace diferente a la creación. Y eso hace que nuestro propósito como hijas de Dios cambie. Ahora nuestro propósito es glorificar a Dios. ¿Cómo tú glorificas a Dios? Tú glorificas a Dios con tus pensamientos, tú glorificas a Dios con tus palabras, con tus decisiones, con todo lo que tú haces. Lo que quiere decir que cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú ya no la tomas con tus propias fuerzas y con tus propios deseos. Tú ahora tienes a Dios en cuenta, ¿verdad? Tú le dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? Tu visión, tu diseño, lo que tú deseas hacer conmigo.
ya nuestro propósito en la vida ha cambiado completamente porque ahora es glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Una vez tú entiendes quién tú eres, que eres hija de Dios, que tu propósito es glorificar a Dios, se te hace mucho más fácil comprender cuál es tu llamado para tu vida. Esa es la parte más fácil, el entender nuestro llamado. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aprender cómo entender cuál es ese llamado en nuestra vida. Pero lo más importante es entender cuál es nuestro propósito, porque ese es el motor que hace que todo el resto funcione. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Amén. Y ese propósito, fíjate que antes de continuar con el llamado, pero cuando entendemos que somos hijas de Dios y que estamos aquí en esta tierra para glorificarlo a Él, básicamente a través de todo lo que hacemos, porque así lo indica la palabra, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y hagamos sea para glorificar y exaltar su nombre. Es clave porque entender eso va relacionado a nuestra identidad, a quienes somos en Cristo, ¿verdad? Entonces, Amén. yo sé que, y esta es otra pregunta que vamos a tocar más adelante, pero el hecho de que muchas vamos por la vida preguntándonos quién soy yo, para qué estoy aquí en esta tierra. Y una vez yo sé que soy hija de Dios, que a través de Cristo Él me ha hecho hija, ¿verdad? Que Dios, el creador, ahora más allá de ser el creador, es mi padre, me da un propósito y eso le da valor a mi vida, me da identidad. Entonces, conocer ese propósito es de gran importancia. Antes de conocer el llamado, ¿verdad? Que el llamado ya pues tiene que ver con mis dones, mis talentos, pero más allá de eso es la esencia de quien yo soy. Me lo da conocer ese propósito que Dios nos ha dado a los que somos sus hijas. A las que somos sus hijas. Amén. Amén. Así Entonces, es. ¿cuál es ya ese es el propósito? Ahora, ¿qué es el llamado? El llamado es, dice la palabra, y quiero leerles lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuál es nuestro llamado? Son esas obras que Dios ya ha seleccionado antes de crearte. Ya cuando él nos creó a cada uno de nosotros, Él nos creó con una visión, les decía anteriormente, con un diseño específico para cada una de nosotras. Y no hay nadie más en esta tierra como tú. No hay otra Miosotis en esta tierra, no hay otra Diana en esta tierra, no hay nadie más como tú. Entonces, así sea que, por ejemplo, las dos, mío y yo, traigamos una enseñanza en cuanto al propósito y el mensaje es exactamente el mismo, glorificar a Dios. Mío lo va a enseñar de una manera totalmente diferente a como yo lo enseñe. ¿Por qué? Porque mío tiene una experiencia diferente, mío tiene una personalidad diferente, una manera de hablar diferente, de expresarse diferente, porque mío es mío y Diana es Diana. Entonces, vamos a hacer las cosas de manera totalmente diferente. Entonces, por eso hay multitudes de llamados, pero solo un propósito. El propósito de todos es el mismo y es glorificar a Dios, pero el llamado, aunque sea repetido, sea el mismo entre algunos de nosotros, lo vamos a desempeñar de una manera diferente. Y son esas obras que Dios ya te ha dado, te ha asignado como persona individual para que tú las lleves a cabo, para que tú las hagas. Entonces, por eso les decía anteriormente que es mucho más fácil identificar lo que es el llamado y muchas personas van por la vida buscando cuál es su propósito sin entender que el propósito ya fue dado por el Señor, que es glorificarlo a Él, y lo confunden con su llamado, porque el propósito no es cumplir con el llamado, el propósito es glorificar a Dios. Ahora, tú puedes glorificar a Dios y cumplir con ese propósito mientras que llevas tu llamado a cabo, ¿verdad? Porque una vez tú estás cumpliendo lo que tú haces, lo que Dios te llama a hacer, tú lo vas a hacer para Dios, ¿verdad? Tú vas a dar lo mejor de ti y eso glorifica al Señor. Entonces tú cumples tu propósito en todo lo que tú haces, en tu trabajo donde el Señor te haya plantado, tú estás cumpliendo con ese propósito, porque es glorificando a Dios en tu matrimonio, con tu cuerpo, ¿verdad? Con tus pensamientos. Y tu llamado se lleva a cabo una vez tú reconoces y estás cumpliendo con el propósito que Dios te ha dado. Dicho esto, quiero mostrarles por aquí una gráfica y les voy a mostrar porque todo esto es basado y este tema me llega tanto al alma mío porque
al corazón, porque es un tema muy especial para mí. Yo duré muchos años tratando de descifrar cuál era mi propósito y no entendía la diferencia entre el propósito y el llamado. Y duré 20 y tantos años enfocada en tratando de buscar ese propósito y no Sí, y no eres la única, no eres la única, Sí, eso nos pasa a todos. exacto, sí. Hay personas que duran toda la vida, ¿verdad? Toda una vida. Entonces, cuando el Señor me revela mi propósito y empecé a caminar en mi propósito, el llamado se reveló. El llamado, el Señor mismo reveló ese llamado. Entonces, Él me usa y me muestra de manera visual las cosas. Así es como yo aprendo de manera visual. Entonces, me lo visualizó, me mostró cuál es mi llamado por medio de una flor. Y se las voy a mostrar aquí para las personas que nos están viendo, pero las que están escuchando solamente, les voy a describir lo que la flor contiene. Entonces, déjenme, les pongo acá, a ver, aquí, se pueden tomar una foto para que lo puedan ver, pero ahí está la flor que el Señor me mostró para llevarme paso a paso a descubrir ese llamado. Entonces, lo que yo acabo de mostrar en la pantalla para las que me están escuchando solamente, es una flor y la flor tiene un tallo, de ese tallo hay un círculo en la mitad y de ese círculo se salen los pétalos, que son 5 círculos alrededor de ese círculo que está en la mitad. Y del tallo también sale solo una hojita. Eso es lo que acabo de poner en la pantalla. Entonces, el tallo, en el tallo yo coloqué la palabra Dios. ¿Por qué? Porque del tallo es el tallo el que produce los nutrientes para que esa flor pueda mantenerse fuerte, para que esa flor pueda seguirse reproduciendo, ¿verdad? Y por eso es Dios, porque sin la vid, sin ese tallo, sin ese centro, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Todo lo que se quite de ese tallo, muere. Si tú arrancas un pétalo, si tú arrancas el centro, ¿cómo se llama el centro mío de la flor? Se me fue ahorita. ¿El polen? Bueno, el polen no, es el... En fin, sí, el ustedes centro de saben, la mis hoja, amores. el núcleo, no es el núcleo es de la Bueno, célula, vamos a pero el llamarlo el centro. núcleo, el centro de la flor. Y si tú arrancas la hoja, ¿verdad? Se va a morir. Todo lo que tú arranques del tallo muere. Entonces, la hoja eres tú. Por eso tú en la hoja le coloqué yo, porque la hoja es lo que permite, son como paneles solares, ¿verdad? Es lo que permite que el sol, recibir los nutrientes del sol y todo esto que ayuda a que la flor continúe son partes de los nutrientes, no son los esenciales, pero son partes de los nutrientes que recibe la flor. Ahora, por eso están los dos juntos, Dios y yo están juntos, porque siempre he dicho que somos un equipo con el Señor y trabajamos juntos. Nosotras sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros puede seguir siendo Dios, pero nosotras sin Dios no podemos sobrevivir sin Él. Entonces, dicho esto, eso es lo que hace que la flor viva y florezca, ¿verdad? Entonces, en el centro, el núcleo, como lo llamamos, tiene la palabra propósito y ya sabemos todas cuál es nuestro propósito. El propósito es glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Una vez tú estás cumpliendo con ese propósito, tú haces que y tú sabes que de ese núcleo, del centro de la flor, es donde está el polen de las flores y son las semillas, ¿verdad? Para que futuras flores también de allí salgan, nazcan. Y siempre he dicho que nosotros somos un jardín de rosas para el Señor, un jardín de flores, nosotras como mujeres, entonces tenemos múltiples llamados. Y tú te vas a dar cuenta que cuando empiezas a hacer este ejercicio vas a encontrar diferentes pasiones en ti, diferentes dones, diferentes talentos y diferentes llamados que el Señor te da. Cuando tú eres fiel en uno de los llamados, el Señor te revela el siguiente y así sucesivamente. Entonces, entre más tú eres fiel con tu propósito, con glorificar a Dios, más tú vas a ver una vez más ese jardín florecer. Entonces de ahí empieza y cada pétalo tiene una pregunta y cada pétalo te va a ayudar a ti a descifrar cuál es ese llamado en tu vida. Y tú vas a ver al final y te voy a dar el ejemplo a medida que te vengo haciendo las preguntas, medita en ella, contesta, si quieres ponle una pausa al video y medita, contéstalas y tú vas a ver al final cómo encuentras rápidamente tu llamado. Así fue de sencillo como yo encontré el mío y te voy a dar el ejemplo de lo que yo escribía. Entonces, el primer pétalo dice, ¿quién soy? Ya nosotras hablamos al principio de quiénes somos. Somos
hijas de Dios. Y tienes que tener eso bien en claro. Si tú tienes en claro quién tú no eres, en el caso de Mío, ella no es miosotis, ella es hija de Dios antes de ser miosotis, antes de ser mamá, antes de ser esposa. Diana, de igual manera, antes de cumplir con mi llamado, tengo algo que me identifica, y es que soy hija de Dios. Y eso me ayuda a cumplir con mi propósito. Amén. Entonces, ¿quién soy? Hija de Dios. Soy hija de Dios. El siguiente pétalo dice, ¿qué hago? Ahora, esta pregunta tú no la vas a contestar con lo que tú haces actualmente, en lo que tú trabajas o lo que la parte profesional en que tú te desempeñas en este momento. En esta pregunta, ¿en qué hago? Yo quiero que tú pienses en todas aquellas cosas que te hacen feliz, que te hacen suspirar, que se te hacen fácil hacer, que te vienen natural, que te da alegría, gozo, que podrías hacer gratis el resto de tu vida, porque te apasiona hacerlo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, escribir, cocinar, enseñar, calcular números, motivar a otras personas, lo que sea que te apasiona hacer, que te viene natural a ti hacerlo. Entonces, eso es lo que tú vas a contestar en ese pétalo. ¿Cuál de ellas es la que más te apasiona? Entonces, en mi caso, lo que yo coloqué allí es enseñar. Yo tengo múltiples cosas que me apasionan hacer, pero de todas, la que más me apasiona es enseñar. Entonces, eso fue lo que yo coloqué en ese pétalo, enseñar. El siguiente pétalo es ¿para qué lo hago? Entonces, en este, ¿para quién lo haces? ¿Para quién tú vas a hacerlo? Tú vas a pensar en esas personas que tú sientes que tu corazón está con ellas. Por ejemplo, pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser mujeres, animales, personas que están enfermas, hijos del reino de Dios, cualquier tipo de persona que tú sientes que te llaman, que te atraen para ayudarles. Amén. Y eso es lo que tú vas a colocar en ese pétalo. En mi caso, yo coloqué mujeres, porque en este llamado en particular que el Señor me ha dado es para enseñar a las mujeres. Entonces, si tú te das cuenta, ya empezaste poco a poco y paso a paso a escribir ese llamado para tu vida. Ahora, el siguiente pétalo es ¿qué necesitan de mí? Entonces tú vas a pensar en qué es lo que esas personas necesitan. ¿Están esas personas enfermas o están perdidas? ¿Están faltas de ánimo o confundidas, abandonadas? ¿Están faltas de conocimiento? ¿Qué es lo que tienen estas personas que necesitan de ti? En mi caso, yo coloqué están faltas de conocimiento. Amén. Entonces, y más específicamente en la palabra del Señor, que yo pueda compartir con ellas lo que el Señor a mí, con mi testimonio, me ha enseñado, me ha ministrado, las herramientas que me ha dado. Amén. Entonces, eso fue lo que yo coloqué, están faltas de conocimiento. ¿Y cómo son sus vidas transformadas? Ese es el último pétalo que vas a llenar. Entonces, como resultado de tú enseñarles a estas personas o ayudarles o proveerles lo que sea, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la transformación que hay en sus vidas gracias a tu ayuda? Entonces puede ser que obtuvieron el ánimo, obtuvieron las herramientas o el crecimiento, el apoyo, provisión, ayuda, guía. ¿Qué transformación hubo en sus vidas gracias a lo que tú hiciste? En mi caso, lo que yo escribí es obtuvieron las herramientas. Entonces te voy a contestar y ya ahora lo dejo para que tú lo hagas en casa. Contesta cada una de esas preguntas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué necesitan esas personas de ti? ¿Y cómo son sus vidas transformadas? Y te voy a dar la respuesta de mi perspectiva de lo que el Señor me reveló a mí con mi llamado. Entonces, mi propósito es glorificar a Dios en todo lo que hago. Soy hija de Dios y soy llamada a enseñar su palabra a las mujeres y prestarles todas las herramientas que necesitan para transformar sus vidas. Amén. Entonces, ese es mi llamado, eso es lo que siento el Señor me ha llamado a hacer. Una vez más, mis amores, entre más ustedes se enfocan en el propósito, más el Señor revela ese llamado. Entre más fiel tú eres en el llamado y glorificas a Dios con tu llamado, más llamados vienen para tu vida. Ese es mi caso, donde tengo diferentes llamados, hay otros ministerios donde presto diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, pero es gracias a estar enfocada en cumplir con mi propósito en cada uno de ellos. Amén. Amén, amén. Wow.
poderoso. Yo espero que todas las que nos están escuchando tomen el tiempo de tomar una hoja de papel, crear esa flor como tú nos las enseñaste, y yo la tengo aquí también. Se las voy a mostrar nuevamente. Esa flor, ahí se ve. Sí, se ve. Esa flor. Y tomar el tiempo de ir contestando cada una de esas preguntas, porque yo creo que ahí está el secreto, de que podamos hacer el ejercicio de sentarnos con esa hoja de papel y poder, es un ejercicio de autoconocernos, de verdad, de conversar con el Señor, de preguntarle al Señor, quién soy ya somos, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Y ir contestando una por una esas preguntas, porque ahí vamos a ir descubriendo lo que quizás muchas de nosotras por muchos años hemos intentado por simplemente queriendo adivinar o dando palos a ciegas, querer saber. Entonces es bien importante que hagamos el ejercicio, que hagamos eso, porque ahí Dios nos está dando los pasos para descubrir esas obras, ese llamado, y como tú bien dices, es un llamado quizás inicial, pero luego el Señor, porque Él dice, son muchas para que hagamos obras, o sea, en plural, es decir, que es más de una, pero si somos fiel en eso primero que Él nos ha llamado a hacer, Él nos va a seguir mostrando. Y que algo que tú dijiste el jueves en el taller fue que nuestro llamado es para apoyar al cuerpo de Cristo. Cuando contestamos esas preguntas nos damos cuenta que son preguntas donde es ¿qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Verdad? El llamado, a diferencia de las personas en el mundo, ¿verdad? Que digan, pues bueno, yo soy abogado porque los abogados hacen mucho dinero, ¿verdad? Y mi meta es hacer dinero, y ese es mi llamado y mi propósito. Para las hijas de Dios, ¿verdad? En su reino es diferente. Nuestro llamado está es cómo a través de mi llamado y de esas obras que ya el Señor predispuso para yo realizar, están puestas allí, ¿verdad? El Señor las depositó para servir al cuerpo de Cristo, para ayudar a los demás. Entonces, ese llamado son obras que son para esos dones y talentos que ahí yo voy a descubrir, ¿verdad? Lo que me gusta hacer, lo que me apasiona, lo que yo haría sin que me pagaran 5, ¿verdad? Lo que yo haría de gratis, es para ayudar a los demás, es para expandir el reino, ¿verdad? Así es. Es para eso. Entonces yo creo que esa parte es bien importante reconocer, también entender esa diferencia, ¿verdad? Que a diferencia de las personas en el mundo, donde pueden entender que su propósito o su llamado es para ellos tener una ganancia, o para ellos tener una mejor vida, o mejores cosas materiales, ¿verdad? Mejor una casa más grande, un carro mejor, no el carro viejito, sino uno del último modelo. Ese es, de esa manera es diferente, ¿no? El llamado para las hijas de Dios. Así es, y lo hermoso de todo mío es que cuando tú estás buscando ese llamado, estás cumpliendo ese llamado con el propósito de glorificar a Dios, el resto viene por añadidura, el resto, porque el Señor sabe lo que tú necesitas y lo dice su palabra. Entonces, cuando tú vienes con el corazón dispuesto y entendiendo que vienes a cumplir con ese llamado para cumplir con tu propósito, que es glorificar a Dios, con lo que Él te ha dado, con los dones y talentos que Él te ha dado, sea el ejemplo que tú diste, ser abogado, pero vienes con la mentalidad de vengo a hacerlo para glorificar a Dios, entonces el resto viene por añadidura. Dios se encarga de abrir las puertas, Dios se encarga de ayudarte, de posicionarte, de hacer que tengas éxito, ¿verdad? En esa área donde Él te ha puesto. Entonces es venir con el corazón correcto, a cumplir con lo que el Señor te ha dado. Y una de las cosas, no sé si es una de las preguntas que las damas tengan, pero sentí en mi corazón mencionarlo, es si tú estás donde tú estás en estos momentos, yo te decía que puedes desde ya activar tu propósito y tu llamado hoy mismo, donde quiera que tú estés. Tu propósito tú lo activas
siendo excelente esposa, y me refiero a siendo excelente esposa, buscando sabiduría de parte del Señor, cómo ser una buena esposa, ¿verdad? Él te da la sabiduría, pero siempre hacerlo para glorificarlo a Él. O siendo excelente madre, en el sentido de que tú das lo mejor de ti, buscando la sabiduría de parte del Señor para guiar a tus hijos, o en el trabajo donde tú te encuentres, sea que te guste o no te guste, tú das lo mejor de ti porque tú lo haces como para Dios, ¿verdad? Y Dios dice que cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, Él te pone. Entonces, si tú comienzas a ser fiel y a glorificar y cumplir con tu propósito de glorificar a Dios, donde quiera que tú estés plantada en estos momentos, el Señor va a poder ponerte en lugares más grandes, en lugares más altos, va a poder confiar más en ti en el sentido de que sabe que tú vas a poder hacer lo correcto en donde sea que Él te ponga. Entonces, de igual manera sucede con el llamado. Digamos que tú en estos momentos estás trabajando en cualquier lugar donde tú no sientes el gozo en estos momentos, pero tienes ahorita, ya descubriste tu llamado, que es ayudar a animalitos. Te doy el ejemplo, porque el llamado también puede ser trabajar con la creación del Señor, ¿verdad? Hay personas que tienen el llamado de ayudar a la naturaleza, a los animales, pues entonces empieza siendo voluntaria, ¿verdad? Hay muchos lugares donde rescatan animalitos y tú puedes ir y ser voluntaria allí, aprender, y cuando tú menos piensas se abre una puerta donde tú puedes trabajar allí en este lugar, o el Señor te da los medios para poder empezar tu propia compañía, lo que sea, para ayudar y rescatar animalitos en necesidad. O en mi caso, por ejemplo, cuando el Señor me llamó a motivar mujeres, a enseñarles su palabra, yo no salté inmediatamente y el Señor me llamó a dejar mi trabajo, a dejar mi vida secular, completamente mi trabajo secular, para hacer de tiempo completo, ayudar a las mujeres. Entonces no fue un llamado de un día a la noche, ¿verdad? Tomó tiempo, donde yo empecé siendo voluntaria en la iglesia, donde yo empecé con un grupo pequeño, hasta mío fue la primera persona con la que encajé para poder trabajar con las mujeres. Nosotros llevamos harto tiempo trabajando juntas, eso fue hace como 10 años atrás, donde empecé voluntaria con la iglesia y llevando la palabra, enseñando. Y cuando tú eres voluntaria, donde quiera que tú estés plantada, y mientras tanto yo seguía con mi trabajo secular, empecé a descubrir los talentos, empecé a descubrir los dones, empecé a descubrir que ya fui equipada para ciertas cosas, pero si tú no das ese paso en fe, si tú no sales de tu zona de confort, va a ser bien, o de comodidad, va a ser bien difícil que tú puedas desempeñarte en ese llamado que el Señor tiene para ti. Entonces puedes empezar a partir de hoy siendo voluntaria en cualquier lugar, pero dando ese paso en fe y diciendo, Señor, en ti confío y voy a empezar, y poco a poco el Señor va a empezar a mostrarte el cómo llevarlo a cabo. Amén, así es, porque yo te voy a dar mi ejemplo. Y yo lo veo como algo progresivo, ¿no? Algo que se va expandiendo, donde el Señor te va revelando más cosas, en la medida que somos fieles, en la medida que donde sea que estemos, donde sea que tú estás en este momento, si mi corazón está dispuesto a glorificar a Dios, aún en aquello que tú dices, pero es que, y a veces tenemos que distinguir, ¿verdad? Ese llamado de lo que puede ser tu profesión o tu trabajo en este momento, ¿verdad? Yo puedo estar trabajando en una tienda de departamentos o en un restaurante de comida rápida y decir, y sentir que quizás hay algo más, ¿verdad? Porque hay como un deseo de algo más. Pero que donde estás, lo que estés haciendo, lo hagas para glorificar al Señor, se comienza a abrir, ¿verdad? Todo como uno va progresando, como uno va un progreso, un crecimiento. En mi caso, y es como un descubrirse uno mismo, dónde son tus talentos y cosas que tú ni siquiera sabías que te gustaban o que eres buena en llevar a cabo. Y en mi caso, yo recuerdo, yo trabajaba en el centro de ayuda a personas que sufren violencia doméstica. Soy trabajadora social, muchos de ustedes lo saben, y en ese momento trabajaba en esa agencia. Comienzo a asistir a la iglesia, acepto al Señor, me bautizo y comienzo en la iglesia y hablaban de servir. Y yo decía, Señor, pero
es que yo no sé en qué yo soy buena, en qué voy a servir, porque está el Ministerio de Niños, está esto, está lo otro, y como que de pronto, yo no sé algunas de ustedes, pero a mí me pasa como que te gusta todo, como que, Sí, pero tampoco es todo, porque tú dices, no, pero es que no puede ser todo, porque yo soy una, y comienzas esta discusión en tu mente, ¿verdad? Todo esto va ocurriendo en tu mente. Y yo decidí, entonces, recuerdo, no sé si fue que alguna hermana lo dijo o el pastor en una prédica, pero dijo, comience con algo. Usted comienza con algo. Y yo recuerdo que igual como uno va poco a poco, porque uno pues de momento yo digo, ay, yo trabajar con niños, eso es como que mucha responsabilidad. Y sí, recuerdo que comencé en el ministerio de bienvenida. Yo dije, bueno, pararme en la puerta a dar la bienvenida a todo el que va llegando, eso yo sí puedo hacer, ¿verdad? Entonces, fue un proceso, o sea, eso es lo sí, que quiero transmitir, que no es que de pronto sí, usted se va a ir allá a dar una clase a los niños. Yo empecé exacto. en el ministerio de bienvenida, dando la bienvenida, abriendo la puerta, pero recuerdo que eso lo hacía con gozo, eso lo hacía con excelencia. Y en el camino, el Señor, porque había un deseo en mí, yo le seguía preguntando al Señor, porque había algo dentro de mí que me decía que había algo más, hay algo más, pero no nos podemos desesperar, tenemos que ser fiel en eso poco que estamos haciendo, porque ya hemos dado el paso y luego el Señor nos va revelando. Y estando Así es. trabajando en ese lugar con mujeres, fue a través de una de mis clientas que el Señor me reveló que yo iba a trabajar, que mi ministerio era para trabajar con mujeres, que lo que Él había depositado en mí y que el diseño que Él me había dado era para que todos esos dones y talentos ponerlos al servicio de las mujeres, Amén. de Qué las hijas hermoso de Dios. testimonio mío. Sí, Hermoso testimonio. Y así es como funciona con el Señor. Él nos da, Él nunca nos va a poner ni nos va a lanzar de una vez a hacer algo así grande que no podamos manejar. Él nos va a dar poco a poco lo que podemos manejar y nos va a capacitar poco a poco, un día a la vez, un paso a la vez. Ya todo está en ti. El hecho es que nosotras descubramos lo que está en nosotras, porque el Señor ya esas obras que Él nos ha dado, ya nos exacto. capacitó. Pero nosotras no hemos descubierto esos dones, no hemos descubierto esos talentos, por eso es necesario empezar poco a poco. Y el testimonio que acaba de dar mío es poderoso porque nos motiva a empezar en cosas pequeñas que pueden ser simples y pequeñas, pero en realidad es un paso agigantado para ir precisamente en el camino que Dios ha trazado para nosotras. Y antes de cerrar, mío, si me permites, Sí, yo quiero dar un pequeño resumen para que todas entendamos la diferencia una vez más entre el propósito, el llamado y entender que cuando seguimos nosotras ese propósito, el Señor entonces revela ese llamado en nuestras vidas. Amén. Entonces, tu propósito se trata de Dios. Recuerda siempre eso, tu propósito se trata de Dios. Tu propósito es glorificar a Dios. Tu llamado se trata de servir a las demás personas. De eso se trata tu llamado. No se trata de ti ni de hacerte millonaria. Se trata de servir a las demás personas. Y Dios te va a dar a ti por gracia lo que Él ya ha asignado que es para ti. Amén. Y ambas son parte del diseño que Dios dispuso al momento de crearte. Ambas, tanto tu propósito como tu llamado. Cuando Él dijo, hágase mío, ya el Señor tenía un propósito para mí, un llamado para mí y de igual manera para ti. Amén. Entonces ambas son dispuestas por el Señor al momento de crearte. Y esto es lo único, mi corazón, y te lo digo con el corazón, con la mano en mi corazón y como parte de mi testimonio. Es lo único que te va a hacer feliz, es lo único que te va a dar gozo en la vida, es lo único que te va a hacer sentir plena y con propósito en esta vida. Cuando tú estás cumpliendo con ese propósito que es glorificar a Dios y el llamado que es la obra que de antemano él dispuso para ti. Así es que dicho esto, mis amores, ¿hay algo más que quieras añadir mío? ¿no? Yo creo que lo dijiste todo con esa conclusión de que estamos aquí para glorificar a Dios y servir a los demás. Yo creo que Jesús lo dijo cuando le preguntaron cuáles eran los dos mandamientos más importantes.
Así es, mío. Amén. El Señor lo resumió todo en esos 2 mandamientos. Así es que, mis amores, dicho esto, es un placer como siempre estar aquí con ustedes. El próximo mes traeremos otro tema como este, un podcast como este, donde queremos traer todas esas pequeñas, yo diría, dosis de sabiduría que el Señor nos quiere invertir y quiere dar a nuestras vidas para poder seguir creciendo en su palabra, creciendo como mujeres, creciendo como cuerpo de Cristo, no siendo más, mis amores. No olviden que todos los jueves míos se reúnen con las chicas para hablar de la palabra del Señor. Es un grupo precioso donde se apoyan las unas a las otras, así es que únete. Voy a dejar el enlace aquí abajo por si quieren participar directamente en el grupo, y en un mes, de aquí a un mes, vamos a estar haciendo un nuevo podcast. Yo les avisaré en las redes sociales. No siendo más, mis amores, las amamos, que Dios las bendiga y nos vemos en un mes en un podcast como este. Dios les bendiga a todas.